Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Bienvenidos a nuestro curso de cálculo vectorial en este capítulo llamado integrales de superficies. En videos anteriores vimos cómo se puede parametrizar una superficie en R3. Utilizamos esa parametrización para calcular el área de esa superficie. Ya hoy entraremos a calcular integrales de funciones de tres variables donde el dominio de integración es una superficie. Antes de eso veamos esta definición, superficies suaves. Decimos que una superficie es suave si admite una parametrización R de U, B, donde U, B pertenece a una región D de R2, tal que las derivadas parciales de las funciones componentes de R son continuas en esa región D. Digamos un ejemplo de una superficie suave, o por qué la palabra suave. Una esfera. Una esfera es una superficie suave, pues usted pasa su mano en la esfera y no va a sentir algo ni rústico, ni se va a apoyar cuando pase su mano por la esfera, ni se va a raspar, ni nada de eso va a pasar. Por eso la llamamos suave. Digamos un cilindro también, un paraboloide, usted pasa su mano por un paraboloide, no se va a apoyar. Por un cilindro también, usted pasa su mano, no le va a pasar nada, es suave. Ahora, decimos que S es una superficie suave por tramos si es la unión de un número finito de superficies suaves, S1, S2 hasta SK en forma general. Digamos un ejemplo así de una superficie que sea suave por tramos. Un balón de fútbol ya un poco desgastado, donde digamos los parches de ese balón de fútbol ya están un poco, digamos que sobresalidos. Cada uno de esos parches que forman la superficie del balón es cada uno de estos que están acá, S1, S2, SK. Digamos que podemos ver así una superficie suave por tramos si ella está formada por varios parches. Cada uno de esos parches serían estas superficies que la están conformando. Entonces ya no tenemos algo ya suave completamente, sino suave por pedacitos. Usted pasa su mano por cada uno de esos parches, no va a sentir, digamos, ninguna diferencia. Ya cuando usted pasa de un parche al otro, ya ahí sí va a sentir, pues, una gran diferencia, ¿no? Entonces esa es la idea de superficies suaves. Una de las utilidades de la integral de una función f de tres variables en una superficie S es la de hallar el volumen, aquí entre comillas, de la región en R4 que tiene como base, también entre comillas, a la superficie S y su altura es dada a partir del gráfico de f, donde el dominio es la superficie S. Aquí utilizamos las comillas para volumen, para base, para altura, debido a que estos objetos están en R4. Recordemos que el gráfico de una función que depende de tres variables es en R4. Así, las nociones de base y altura no es que estén claramente definidas. Pero digamos que tenemos un sólido en R4 en donde la base es como cuando vimos en integrales de línea de una función de varias variables. La integral de línea, una de las aplicaciones es para hallar el área de una superficie que tiene como base la trayectoria C, digamos que la trayectoria C se encuentra en el plano XY, y la altura de esa superficie es dada por el gráfico de nuestra función. Ya eso lo vimos en un video anterior cuando vimos integrales de línea. Ya acá el dominio de integración es una superficie, entonces esa va a ser el dominio o la base de nuestro sólido que se encuentra en R4. Y la altura de ese sólido, ahí tendremos que, digamos, la base está en R3, que es S, la superficie está en R3, pero la altura ya tendríamos que salirnos a otra dimensión, es decir, ya para R4, y ahí tendremos un sólido que tiene base S y la altura está dada por el gráfico de f, digamos, para tener alguna idea de lo que significa lo que vamos a hallar aquí en estos momentos. Esta es una de las aplicaciones de la integral de superficie. No siempre se trata de hallar un volumen de un sólido en R4. Entonces, para calcular este volumen, tomamos una región S asterisco en S, que es nuestro dominio de integración, lo suficientemente pequeña y por lo tanto es aproximadamente plana. Entonces, f de x, y, z multiplicado por el área de esa superficie S asterisco, donde A de ese asterisco es el área de la pequeña parte que tomamos de S, de la gran superficie, es una cantidad aproximada del volumen de la región en R4 que
tiene base ese asterisco y altura f de x, y, z, donde x, y, z es un punto de ese asterisco. Es lo mismo que, digamos, que utilizamos para llegar a la integral o para hallar la fórmula de un área, de un volumen, como ya lo hemos visto varias veces. ¿Qué es lo que se hace? Pues nuestro dominio ahora es una superficie S y queremos encontrar el volumen de aquel sólido que ya les mencioné. ¿Qué hacemos? Pues dividimos esa región S en pequeñas superficies. Ese asterisco, por ejemplo, es una de ellas. Como ella es muy pequeña, aquí pues el dibujo no es que esté muy pequeño, pero para visualizarlo mejor, lo hice un poquito grande, pero a medida que esta S es pequeña, es más pequeña, ella es aproximadamente plana. Por lo tanto, el volumen del sólido que tiene a esta pequeña región, a ese asterisco como base, y tiene la altura dada por f de x, y, z, donde x, y, z es un punto de aquí de esta pequeña superficie, el volumen de ese sólido es aproximadamente altura, nada más dada en un solo punto, por el área de su base, que es a de ese asterisco. Entonces, ¿qué hacemos? Ese mismo procedimiento que hicimos con este pedacito, con este parchecito, lo hacemos con más parchecitos hasta cubrir totalmente nuestra superficie S. Entonces, miren que nuevamente vamos a tener una suma por cada parchecito, vamos a tener un volumen sume todos esos volúmenes. Y al final, cuando usted suma y pasa el límite, cuando considerando cada vez más pequeños estas pequeñas divisiones, estos pequeños parchecitos, vamos a tener entonces el volumen deseado de nuestro sólido, que se encuentra en R4, y ese límite no es más que una integral de aquellas, aquel límite de aquellas sumas es una integral de superficie. Esta ds es unidad de área de superficie. Miren de dónde proviene ese ds. De esto de aquí es unidad, ese diferencial ds mayúscula se refiere a esta unidad de área superficial. Entonces, definición: integral de superficie de una función, sea S una superficie suave con parametrización R de U, B igual a X de U, B, Y de U, B, Z de U, B, donde U, B pertenece a una región D. Sea f de x, y, z una función continua en una región abierta de R3 que contiene a S. Entonces la integral de f en la superficie S es dada por integral en esa superficie S de nuestra función f de S es igual a la integral doble en la región D de el dominio de nuestra parametrización, multiplicado, lo que vamos a calcular es la integral de f de R de U, B, multiplicado por la norma de RU producto RB. Miren que esta definición que está aquí, lo que aparece aquí, norma de RU producto RB, la integral doble en la región D de esta norma, de este producto vectorial fundamental, es el área de la superficie S, como lo vimos en el video anterior. ¿Qué es lo que le estamos haciendo? Simplemente multiplicando por f de RU, B, que nos determina la altura de aquel sólido que les mencioné al comienzo del video. Entonces, lo que tenemos es área de una base de la superficie por la altura que es dada por el gráfico de nuestra función. Entonces, para entender mucho mejor esta definición de aquí de integral de superficie. Como vimos al final de la sesión o en el video anterior, mejor, si la superficie S proviene del gráfico de una función G con dominio D, entonces una parametrización para esa superficie es la función R de U, B igual a U, B, G de U, B, donde U, B pertenece a esa región D. Así también mostramos de que la norma de este producto vectorial fundamental, les recomiendo que vean el video anterior donde realizamos esto, obtuvimos esto. Cuando la superficie S proviene del gráfico de una función G, la norma de este producto vectorial es la raíz de la derivada parcial de G con respecto a U elevado al cuadrado más la derivada parcial de G con respecto a B elevado al cuadrado más 1. Y así en ese caso tenemos que f de RU, B, pues nuestra parametrización X es igual a U, Y es igual a B y Z es igual a G de U, B. Por lo tanto, ¿cómo quedaría f evaluado en esa parametrización? Donde aparezca x lo reemplazo por u,
donde aparezca Y lo reemplazo por B y donde aparezca Z lo reemplazo por G de U, B. En consecuencia, la definición anterior, ¿cómo quedaría cuando nuestra superficie proviene del gráfico de una función G? La integral de superficie de una función f sería igual a la integral doble en la región D de f evaluado en la parametrización, que lo tuvimos acá como quedaría para esta parametrización en particular, multiplicado por la norma de RU producto RB, pero ya mostramos de que eso es igual a esta raíz. Entonces podemos utilizar esta expresión o esta integral para calcular la integral de una función en una superficie S.